¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En este tema del día de hoy vamos a explicar acerca de unidades químicas de masa, que es uno de los temas muy importantes en la química, en la cual es una parte de la química que habla acerca de la química cuantitativa, ¿no? Como así vemos que la química es un mundo amplio que estudia acerca de la materia, composición, transformación y cambios, transformación, composición, propiedades y cambios. Observamos que la química está basada prácticamente en la materia, y la materia está compuesta por miles y miles y miles de átomos. La pregunta de grandes científicos era: ¿los átomos se pueden medir? Así como se mide un zapato o se mide una manzana, un kilogramo de arroz, 30 gramos de ají especial, por así decirlo, tanto en la cocina como en varias cosas que nosotros vemos al día a día, observamos que todo tiene una unidad de medida. La pregunta de los químicos era: ¿los átomos, si existen, se podrán medir? Es así como decirte, ¿cuánto crees tú que mida el largo de la pizarra? Aproximadamente medirá unos 40, 50 centímetros, ¿sí o no? La pregunta siguiente sería: ¿cuánto crees que mida el grosor de esta línea roja? Tú me dirás, profesor, eso medirá pues 2 milímetros, 1 milímetro. Pero ¿por qué para medir el grosor de esta línea roja usaste el milímetro? ¿Y por qué para medir este largo de la pizarra, este ancho, usaste los centímetros? ¿Tú cuánto mides de altura, por ejemplo? Yo mido 1,75 m. ¿Por qué uso los metros? ¿Por qué uso los centímetros? ¿Por qué uso los milímetros? Porque la materia tiene diferentes tamaños, diferentes dimensiones. Al igual, si el átomo es algo muy pequeño que ni siquiera puedo ver, tendré que usar otro tipo de medida, otro tipo de unidad de sistema, ¿sí? Otro tipo en este caso, un patrón de unidad. Entonces, ahí es donde nace la química cuantitativa, que se encarga de cuantificar la cantidad de sustancias. Para nosotros conocer una medida exacta acerca de los átomos, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, unos conceptos previos que nos van a ayudar a entender más acerca de cómo vamos a analizar este tema, ¿correcto? Acompáñame entonces a ver las definiciones. Isotopía. ¿Qué es la isotopía? ¿De dónde viene la isotopía? ¿Te acuerdas de un tema anterior de estructura atómica donde hablamos acerca de los átomos que tienen diferentes tipos de núcleos? ¿Te acuerdas de los isótopos, de los isóbaros y de los isótonos? Ok, correcto. Solamente vámonos a los isótopos. ¿Qué eran los isótopos? ¿No te acuerdas que eran elementos del mismo símbolo con el mismo número atómico? Correcto. Eso es la isotopía. Es la familia de las sustancias de un mismo símbolo que poseen igual número atómico, o sea, igual número de protones, igual carga nuclear. Un ejemplo muy típico era la isotopía del hidrógeno. Por ejemplo, la familia del hidrógeno son 3 tipos de hidrógenos que se parecen en algo. ¿En qué crees que se parecen? ¿En qué crees tú que se parecen? En el número atómico, porque ambos tienen de número atómico el número 1, quiere decir que tienen un protón en su núcleo. También vemos que el símbolo es el mismo, la H del hidrógeno. Sin embargo, mira la masa. La masa atómica de uno, el número de masa es 1. La masa atómica del otro es 2 y la masa atómica del otro es 3. Entonces cambia la masa atómica debido al número de neutrones que va a tener. Este tiene 0 neutrones, este tiene 1 neutrón y este tiene 2 neutrones. Dependiendo de la cantidad de partículas en el núcleo se determina la cantidad del número de masa de cada sustancia. En este caso, sustancias que tienen igual símbolo. Son isótopos, de ahí viene la palabra isotopía. ¿Correcto? ¿Cómo se llama el primero? Se llama protio. Él se llama deuterio. Y él se llama tritio. El que se encuentra en el sol, en el mar y en el agua que consumimos, ¿no? Muy bien. Ahora, hablando acerca del peso atómico. Chicos, el peso atómico viene a ser el promedio ponderado de las masas atómicas de cada sustancia de la isotopía, ¿correcto? Ese es el promedio ponderado de las masas isotópicas de una sustancia calculada con un artefacto. Ese artefacto se le llama espectrógrafo. Muy bien. El espectrógrafo viene a ser esta máquina que me va a ayudar a calcular una estadística de la abundancia del tipo de isótopos que existe en una sustancia. En este caso, la sustancia que estamos usando es el oxígeno. Tú sabes que el oxígeno en el ambiente se encuentra un 20% o 21% de la masa del aire. Entonces el oxígeno es un gas
que es incoloro, inodoro, insaboro. El oxígeno está en este tanque y ha sido pasado, todas sus moléculas y átomos han sido disgregados a partir de dos placas que han sido separadas, que les ayuda a separar los tipos de isótopos que hay en toda esta mezcla de sustancia de oxígeno. Dándome así tres tipos de oxígenos diferentes: el oxígeno de masa 16, el oxígeno de masa 17 y el oxígeno de masa 18. Muy similar a la isotopía del hidrógeno. Esto sería la isotopía del oxígeno. Muy bien. Cada tipo de oxígeno me está botando o me está dando de resultado en la placa de zinc un porcentaje en su abundancia en toda la sustancia. Por ejemplo, para el oxígeno 16 me está diciendo que la abundancia es de 80%. ¿Sí? La abundancia de este es del 80%. Esa es la abundancia 1. ¿Cuánto será la abundancia del oxígeno 17? La abundancia del oxígeno 17 es de 15%. ¿Correcto? ¿Cuánto será la abundancia del oxígeno 18? La abundancia del oxígeno 18 es aproximadamente de 5%. ¿Te das cuenta? Entonces, dependiendo de la cantidad de oxígenos que haya en toda la sustancia, se puede calcular su abundancia gracias a este artefacto, a esta herramienta de los químicos llamada el espectrógrafo. ¿Sí? A partir de esto también podemos determinar la masa de cada uno. ¿Cuánto tiene la masa de este oxígeno? Su masa atómica es de 16. ¿Cuánto es la masa atómica de este oxígeno? 17. ¿Cuánto es la masa atómica de este oxígeno? 18. Muy bien, ¿correcto? Date cuenta que la abundancia de los tres suman ¿cuánto? ¿Cuánto es 80 más 15 más 5? ¿Cierto o no que es 100? Claro, dan un total, porque todo es el 100%. ¿Sí? Todo el gas contiene el 100% de toda la abundancia. Una vez calculados estos datos, yo podría usar la fórmula para calcular de todas maneras. Puedo calcular el peso atómico, que es lo que estoy diciéndote. El peso atómico viene a ser el promedio ponderado de todas las masas isotópicas. ¿Cómo hago eso? Vas a multiplicar masa 1 multiplicado por abundancia 1, ¿correcto? Más masa 2 multiplicado por abundancia 2, ¿cierto? Más masa 3 multiplicado por ¿quién? Por abundancia 3. Y todo lo divides entre el 100. Nada más. Y así es como se va a calcular el peso atómico de la sustancia. Vamos a reemplazar entonces aquí, ¿correcto? A ver, dime. ¿Cuánto es la masa 1? 16. Coloco entonces acá 16. ¿Por cuánto lo debo multiplicar? Por la abundancia 1, que vale 80. Entonces pongo acá multiplicado por 80, ¿ya? Solamente el número te interesa. A eso le vamos a sumar la masa 2, que es 17, multiplicado por la abundancia 2, que es 15, ¿correcto? Masa 2 por abundancia 2, 17 por 15. Coloco acá 17 y lo multiplico por 15, ya está. Más, sumamos a todo eso, ¿qué cosa le hago? La masa 3, que vale 18, lo multiplico por la abundancia 3, que es 5, sería 18 por 5, 18 por 5. Sería entonces acá 18 multiplicado por 5, listo, ¿correcto? Muy bien, ¿y todo sobre cuánto? Sobre 100, entonces ponemos acá, todo se tiene que dividir entre 100. Si yo hago toda esa división, todo ese cálculo matemático, ¿cuánto crees que me va a salir? ¿Cuánto me saldrá? 16 por 80 más 17 por 15 más 18 por 5 sobre 100. Rápido, calcúlalo, calcúlalo. Yo sé que te va a salir un aproximado de ¿cuánto? De 15,9994. Pero ¿a qué número lo puedes redondear? 15,9994 lo podemos redondear a 16. ¿16 qué, profesor? 16 con una nueva ¿qué? Una nueva unidad de masa para la masa atómica, una nueva unidad de medida. En este caso vamos a usar la UMA, ¿correcto? Y tú te preguntarás, ¿por qué UMA? ¿Qué significa la UMA? Bueno, la UMA, según la IUPAC, según el Sistema Internacional de Unidades, UMA significa unidad de masa atómica. Eso es lo que significa UMA. Y es una unidad de medida para medir, en este caso, sustancias tan pequeñas, átomos tan pequeños como los que componen a la sustancia del oxígeno. ¿Correcto? La UMA.
¿Cuánto equivale la UMA en gramos? Te preguntará. Te voy a responder acá ya. Una UMA equivale, ¿cuánto crees que equivale? Equivale aproximadamente 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Imagínate, 1,66 por 10 a la menos 24 gramos es algo extremadamente ultra archi pequeño, muy pequeñísimo, ¿sí? Eso es lo que vale una UMA. La pregunta es, en un gramo, ¿cuántas sumas habrá? En un gramo habrá aproximadamente 6,023 por 10 a la 23 UMAs. Ya que las sumas son tan pequeñas, tienen que haber muchas unidades de masas atómicas, muchas sumas, para que lleguen a tener solamente un gramo. ¿Te das cuenta? Esa es entonces la equivalencia en gramos de una UMA, unidad de masa atómica, la unidad de medida de los átomos. ¿Sí? Para no estar haciendo todo este cálculo del espectrógrafo y estar calculando el peso atómico de todas las sustancias, nosotros los químicos te hemos dado una pequeña lista que la cual tú puedes encontrarlos en tu TPA. ¿Te acuerdas que era TPA? TPA es tabla periódica actual, o tu TPM, tabla periódica moderna, que te la puedes comprar en cualquier librería de la esquina y puedes observar ahí la masa atómica de todos los elementos, de los 118 elementos químicos reconocidos por la IUPAC, ¿correcto? Yo te voy a dar una pequeña lista de algunos elementos que quizás los podamos utilizar en algunos problemas correspondientes, ¿sí? Vamos a ver los pesos atómicos de unas sustancias. Te he puesto los pesos atómicos que son menos conocidos. Nosotros vamos a colocar los pesos atómicos más conocidos, ¿sí? Y todo se tiene que medir en UMAs, ¿correcto? En UMAs. A ver, ¿cuánto vale el peso atómico del hidrógeno? Vale una UMA. Aproximadamente, ¿cuánto vale el peso atómico del oxígeno? Vale 16 UMAs. Muy bien, lo hemos calculado. ¿Cuánto vale el peso atómico del potasio? Aproximadamente 39 UMAs. Muy bien. ¿Cuánto es el peso atómico del calcio? Aproximadamente 40 UMAs. Muy bien. ¿Cuánto es el peso atómico del carbono? Aproximadamente 12 UMAs. Muy bien. ¿Cuánto es el peso atómico del azufre? Aproximadamente 32 UMAs. Muy bien. ¿Cuánto es el peso atómico del aluminio? Aproximadamente 27 UMAs. Muy bien. ¿Correcto? Peso atómico de la plata, 108 UMAs. Peso atómico del oro, 197 UMAs. Peso atómico del plomo, 207 UMAs. Peso atómico del cobre, 63,5 UMAs. Peso atómico del cobalto, 59 UMAs. Peso atómico del cloro, 35,5 UMAs. Peso atómico del magnesio, 24 UMAs. Peso atómico del manganeso, 55 UMAs. Peso atómico del fósforo, 31 UMAs. Peso atómico del yodo, 127 UMAs. Peso atómico del nitrógeno, 14 UMAs. Peso atómico del zinc, 65,3 UMAs. Y peso atómico del cromo, 52 UMAs. Con esto estaríamos entonces dándote algunas cosas para que tú puedas resolver los problemas, ¿correcto? Antes de pasar a la siguiente etapa, vamos a ver acá. Hablaremos ahora de otro concepto previo que debes conocer. Antes de conocer al mol, tenemos que conocer al peso molecular, ¿sí? Peso molecular. A ver, colocamos entonces acá el subtítulo: el peso o masa molecular, ¿sí? Molecular. ¿Qué es el peso o masa molecular? Se pone o se representa con esta simbología. Peso atómico con PA, y masa molecular con una M con una rayita, ¿sí? A ver, ¿qué es la masa molecular? ¿Qué es el peso o la masa molecular? El peso o la masa molecular simplemente es la sumatoria, la suma o sumatoria de todos los PA. ¿Qué quiere decir PA? Muy bien, PA es peso atómico, de todos los pesos atómicos que componen o que contienen el o la sustancia, no contiene el compuesto químico, ¿sí? Muy bien, entonces eso viene a ser
Eso viene a ser el peso molecular o masa molecular, la sumatoria de todos los pesos atómicos que contiene el compuesto químico. Vamos a ver un ejemplo. O sea, nos tenemos que guiar de esto. Era necesario aprenderse eso para poder nosotros calcular la masa o peso molecular de sustancia. Mira, vamos a ver acá ejemplos, ¿ya? El más típico ejemplo, el más común, H2O, el agua. Muy bien. ¿Cuánto vale el hidrógeno? Fíjate. Vale una UMA. Pero son 2 hidrógenos, dice. Sería 2 por una UMA. Más, ¿cuánto vale el oxígeno? El oxígeno vale, búscalo, 16. Acá sería 16 UMAs. ¿Correcto? 2 por 1, 2, profe. Muy bien, ¿ah? Se nota que has estudiado. ¿Más cuánto? Más 16 suma, profesor. Correcto. ¿Cuánto es 16 suma más 2 suma? Profe, eso es fácil. ¿Cuánto es? 18 UMAs. Entonces, el peso molecular del agua debe ser 18 UMAs. Así lo vas a calcular, entonces, cuando te pida el peso molecular de un compuesto. ¿Sí? ¿Cuánto salió? Profe, salió 18. Pones entonces ahí 18 UMAs. Vamos a ver ahora el peso molecular de otra sustancia. Vamos a ver acá el peso molecular del dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿De qué está formado? Carbono. ¿Cuánto vale el carbono? 12, profe. Sería 12 más 2 veces el oxígeno. ¿2 veces cuánto? 16. 2 veces 16. A ver, tú que eres matemático, ¿cuánto sería 16 por 2? 32. 32 más 12, ¿cuánto es? Muy bien, 44 UMAs, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver ahora de este compuesto. Mira, más difícil te la pongo, ¿ah? Yo siempre te la pongo difícil. ¿Cómo se llama esa sustancia? Muy bien, esa sustancia se llama el ácido sulfúrico. ¿Cuántos elementos químicos tiene? 3. ¿Cuáles son? Hidrógeno, azufre y oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos? Un hidrógeno. Profesor, son 2 hidrógenos. Entonces sería 2 por 1. Muy bien. Más. El azufre vale ¿cuánto? Busca el azufre. Muy bien. Vale 32. Sería 32 más. El oxígeno, profe. Pero el oxígeno vale 16. Muy bien. ¿Pero cuántos son? Son 4 oxígenos. Sería entonces 4 por 16. Yo sé que tú eres matemático. ¿Cuánto sería 16 por 4? Muy bien, 64. ¿Más 32? Muy bien, 96. ¿Más 2? Muy bien, 98. Todo sale entonces ¿cuánto? 98 ¿qué? UMAs, profesor. Muy bien, ¿no? Tú sí sabes. Vamos a ver otro compuesto un poquito más complicado y yo sé que tú lo vas a calcular. El carbonato de calcio. Se encuentra en los huesos. Carbonato de calcio. A ver, ¿qué compuesto químico es este? ¿Qué elemento químico es este? Calcio. Muy bien. ¿Cuánto vale el calcio? Calcio, busca el calcio. 40. Sería entonces acá 40. Más C. ¿C de qué? De carbono. ¿Carbono cuánto vale? 12, profesor. Ahí está. Carbono vale 12. Más 3 veces el oxígeno. Profe, el oxígeno vale 16. Muy bien, ya te acordaste. Son 3. Así que sería 3 por 16. A ver, yo sé que tú eres matemático. Tú eres de la ULCH. ¿Cuánto es entonces? Dime. 16 por 3, ¿cuánto es? 48. 48 más 12, muy bien. ¿Cuánto es? 60. 60 más 40, perfecto. Me sale 100. ¿100 qué? 100 UMAs. Muy bien. Entonces eso sería la sustancia que tú tienes que encontrar para el carbonato de calcio. Y así hay muchas sustancias que tú puedes hallar y eso te va a servir para que tú puedas realizar los siguientes problemas. Una vez que calcules o sepas cómo calcular la masa molecular, tienes que aprender lo que viene a ser el concepto del mol, ¿sí? Entonces acá vamos a borrar y vamos a aprender acerca del mol, ¿sí? Muy bien. A ver, ponemos entonces acá, mol, ¿ya? Para que nunca te olvides el concepto y lo puedas aprender y después utilizar al momento de resolver tus problemas de tus separados. Ahí está, muy bien. Vamos a ver ahora, pones acá el tercer punto que sería mol. Muy bien. ¿Qué es el mol? Para ti, ¿qué es una mol? Una mol viene a ser en este caso la unidad de medida, es la unidad
la unidad de medida, ¿sí? La unidad de medida de la cantidad de sustancia, ¿sí? De la cantidad, la unidad de medida de la cantidad de ¿qué? Muy bien, de la cantidad de sustancia. Perfecto, eso viene a ser una mol. ¿Cómo se calculó la mol? La mol viene a ser prácticamente la 12ª parte del átomo patrón. ¿Quién es el átomo patrón? El carbono. Al carbono se le estudió mucho, específicamente a un tipo de carbono, el carbono 12. Porque hay carbono 12, hay carbono 13 y hay carbono 14. El carbono 14 se utiliza para hacer, en este caso, para ver la antigüedad de los restos fósiles. Ya, para eso se utiliza el carbono 14. Pero el carbono 12 se utilizó para poder idearse un modo, una forma de unidad de medida de las sustancias, el mol en este caso. Nosotros podemos calcular que una mol viene a ser la 12ª parte del átomo patrón, o sea, del carbono. Y resultando así una unidad de medida que es la mol, ¿sí? ¿Una mol cuánto equivale? Una mol equivale aproximadamente 1,6,023 por 10 a la 23 UMAS. ¿No? Una mol equivale a eso. Partículas vamos a poner ya. Partículas. A ver, una mol, según Avogadro, uno de los grandes químicos estudiantes de esto, dijo que una mol, ¿qué contiene? Una mol equivale a ese número que te acabo de mencionar, a 6,0, hasta mal, 6,023 ya. 6,023 por 10 a la 23 partículas, ¿correcto? Partículas. ¿Por qué me refiero con nombre de partículas? Porque pueden ser una mol de átomos o puede ser una mol de moléculas. Por eso que yo pongo partículas. Puede ser una mol de sábanas, una mol de sandalias, una mol de lapiceros, una mol de plumones, una mol de personas. O sea, una mol es un número nada más, ¿correcto? Un número referido a una cantidad, a una unidad de medida para los, en este caso la cantidad de sustancias, para las sustancias, ¿sí? Entonces una mol es esto, ¿sí? Ahora, como nosotros sabemos el concepto de peso molecular, podemos decir que también la mol, la misma mol, si yo quiero hallar su peso de la mol, lo puedo hallar en función al peso conceptual, en función al peso teórico, ¿sí? Quiere decir que una mol equivale al peso atómico, ¿sí? Al peso atómico de una sustancia, pero expresada en ¿qué? En gramos, ¿correcto? Eso vale una mol. ¿Una mol de qué? Una mol de átomos, ¿sí? Una mol de átomos. Cuando hablamos de átomos, hablamos de peso atómico. ¿Se acuerda? Peso atómico, átomos, ya está. ¿Sí? Una mol de átomos equivale a esto. Y esto es lo mismo que decirte, una mol de átomos es lo mismo que decirte un atomogramo. Atomogramo. ¿Sí? Atomogramo. Lo mismo. Ahora, si yo te hablara de una mol de moléculas, una mol de moléculas, ahí cambia la cosa. Una mol de moléculas, ¿a qué me refiero? Una molécula a peso molecular. ¿Cómo se representa el peso molecular? Con la letra M y expresada en gramos. Cuando tú pongas el peso molecular expresado en gramos, estás calculando una mol de moléculas, ¿correcto? Expresada en gramos. ¿Y esto a qué es igual? Esto tiene que ser igual a una mol G. A una mol G. ¿Qué significa una mol G? Una molécula gramo. La molécula gramo es lo mismo que decirte el mol de moléculas. El número de mol G, el número de molécula gramo, es igual al número de moles de moléculas. ¿Entendió? Muy bien, espero que te haya quedado claro. Ahora, tú te preguntarás, profesor, ¿y cómo se calcula el número de moles? Pues, ¿y con qué lo represento el número de moles? El número de moles lo voy a representar con esa letra. Con la letra N, ¿sí? Yo podría decir que el número de moles es igual a ¿qué? A una relación entre la masa teórica, la masa real que me van a dar en gramos, entre la masa teórica que viene a ser el peso molecular si fuera un compuesto o el peso atómico si fuera un átomo, número de átomos, ¿sí? Pero expresada en ¿qué? En gramos por mol.
¿sí? Para que cancele el gramo y me salga en moles, que viene a ser la unidad de medida, ¿sí? El mol se mide en unidad mol. El mol se mide en mol, ¿sí? Es unidad, ¿sí? Su símbolo. Correcto, espero que te haya quedado claro entonces. Ahora, ¿cómo lo voy a relacionar con este número? También se puede relacionar, ¿sí? ¿Cómo se relaciona? Ahorita. Esto de acá, todo esto de acá, el 6,023 por 10 a la 23, que es un número muy importante, número de partículas, ya, a ese número lo vamos a poner como Na, que significa número de Avogadro, en honor al descubridor Amedeo Avogadro, descubrió este número de partículas, ¿sí? Na significa número de Avogadro. Para que no te olvides, vamos a colocarlo con negrito aquí. ¿Cómo se llama esto? A esto le llamamos número de Avogadro, ¿sí? Muy bien, ahí está, número de Avogadro. Perfecto. Entonces vamos a ver qué otra relación habrá entre el número de Avogadro y el número de moles. Cuando yo tengo el número de Avogadro y tengo la masa, yo puedo hacer la siguiente relación. Observación. El número de moles es igual a ¿quién? A dos relaciones. La primera relación es la siguiente. Masa entre masa molecular o masa molar, o peso molecular, es igual al número de partículas que tú quieres hallar dividida entre Na. Tú sabes que Na es el número de Avogadro. Acuérdate que Na lo puedes expresar como 6,023 por 10 a la 23, o también se puede resumir como 6 por 10 a la 23 para datos más exactos, dependiendo de lo que te pida el problema. Entonces, tú vas a usar esta relación doble para los problemas que te estén pidiendo a continuación, ¿correcto? Vamos a ver un ejemplo que te voy a poner acá para que puedas determinar, para que puedas observar cómo utilizar la fórmula, ¿sí? Ahí está, muy bien. Vamos a ver entonces, ejemplo 1. A ver, ejemplo 1. Calcular, ¿sí? Calcular el número de moles, ¿sí? Vamos a ponerte a ver, de 28 gramos de amoníaco. 28 gramos de amoníaco. Y la fórmula química del amoníaco es NH3. Me dan de datos que el nitrógeno vale 14 UMAS y me dan de datos que el hidrógeno vale una UMA. Ya está. ¿Ves? Ahora, ¿cómo haré este problema? Fácil, utilizo la siguiente fórmula, ¿no? Esta fórmula de acá. Ahí está, esta fórmula de ahí, ¿no? Entonces yo digo lo siguiente. Solución. ¿Qué voy a emplear? Fórmula del número de moles. El número de moles es igual a la masa entre el peso molecular, ¿sí? Pero aguanta. Yo tengo que saber cuánto es el peso molecular. La masa la conozco. La masa está en gramos. 28 gramos. Lo que no conozco es el peso molecular del amoníaco. Tengo que hallar el peso molecular del NH3. Y yo ya te enseñé cómo hallarlo, ¿sí o no? ¿Cómo se halla? Como esto, ¿sí? ¿Cuánto vale el nitrógeno? 14. Más, ¿cuánto vale el hidrógeno? 1. Pero son 3 hidrógenos. 3 por 1. 3 por 1, 3 más 14. 17 UMAS. O sea, acá abajito dirá 17 gramos por mol. Porque se le tiene que cambiar a gramos por mol. Dividiendo, ¿cuánto sale 28 entre 17? A ver, ahí hay como que sale decimal, ¿no? Esa división, a ver, para que nos salga exacto, porque creo que va a salir decimal ahí. Sí, va a salir decimal. Vamos a cambiarle acá ya. Vamos a ponerle, a ver, 68. ¿Sí? ¿Cuánto sería entonces si fuera 68? Acá, vamos a ponerle 68. ¿Cuánto sería 68 entre 17? Creo que da 4, ¿no? Sí, porque 4 por 7, 28 lleva 2. Y 4 por 1 es 4, más 2 que lleva 6. Ahí está. 4. Entonces sería respuesta 4 moles. Esa es la respuesta a esa pregunta. ¿Sí? ¿Entendió? Muy bien, perfecto. Vamos a ver ahora otro ejemplo.
por acá. Borramos entonces. Muy bien, vamos a borrar toda esta parte que hemos aprendido. Y vamos a ver un ejemplo más, un poquito más complicado, para que tú puedas entender acerca de este tipo de problemas, ¿sí? A ver, ejemplo 2. Dice lo siguiente. Observa. Dice, calcule la masa, ¿sí?, la masa del azufre contenido en, a ver, ¿cuánto? Contenido en, a ver, 196, ¿ya? Sí, 98, 96. Sí, 196 gramos de H2SO4. ¿Te acuerdas qué fórmula química es esta? Ácido sulfúrico, ¿no? ¿Te acuerdas qué tenemos que hacer entonces? Muy bien, solución. Tenemos que primero calcular el peso molecular de esta sustancia. El peso molecular del ácido sulfúrico, H2SO4. ¿Cuánto era el peso molecular del ácido sulfúrico? El peso molecular del ácido sulfúrico era, a ver, si el hidrógeno vale 1, sería 2 por 1, ¿cierto? Más, ¿cuánto valía de azufre? 32, muy bien, 32 más. ¿Cuánto valía el oxígeno? 16, sería 4 por 16. ¿Cuánto sería todo esto? 16 por 4, 64, más 32, 96, más 2, 98. Muy bien, 98, ¿qué? Un más, profe. Ahí está. Eso sería entonces la masa molecular del ácido sulfúrico. Tenemos nosotros que ahora, con esta fórmula y con esta cantidad de gramos, con este número de moles, número de peso molecular, podemos hallar el número de moles del ácido sulfúrico, ¿sí? ¿Cuánto sería el número de moles del ácido sulfúrico? Acuérdate que la masa sería la masa sobre el peso molecular. ¿Cuánto es la masa que te está dando a ti? ¿Cuánto es la masa? 196. Colocas ahí 196 gramos. ¿Entre cuánto lo tenemos que dividir? Entre 98. 98 gramos por mol, profesor. Gramos por gramos se va, mira. ¿Qué te queda? 196 entre 98. ¿Cuánto es 196 entre 98, profe? ¿Me parece o es 2? Sí, muy bien. 2. ¿2 qué? 2 moles. Entonces, ¿cuántos moles de ácido sulfúrico hay? 2, profesor, 2. Yo diría acá entonces 2 moles ¿de qué? De ácido sulfúrico, o sea, de H2SO4. De aquí tú vas a despejar el número de moles de cada sustancia, porque te pide la masa solamente del azufre, o sea, de la S, nada más. Vas a decir lo siguiente: 2 por 2, 4 moles. ¿De qué? De hidrógeno. 2 por 1 azufre, 2 moles de azufre. 2 por 4, 8 moles de qué? De oxígeno. ¿Ya está? ¿De quién te pide? Del azufre, de él. Como tiene 2 moles, vas a usar la fórmula del número de moles para calcular la masa del azufre. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver acá. ¿Qué te va a hacer? Como tengo 2 moles de azufre, yo voy a decir, número de moles de azufre es igual a la masa del azufre entre el peso atómico del azufre. Ahí está. ¿Cuánto es el número de moles del azufre? ¿Cuánto era? 2 moles, profesor. Coloco 2. ¿E igual a cuánto? Eso lo voy a igualar a la masa del azufre. ¿Qué es lo que me pide? Mira, me pide la masa del azufre. Pongo acá la masa del azufre. Entre el peso atómico, ¿cuánto valía el peso atómico del azufre? ¿Te acuerdas? Sí, yo me acuerdo. 32 o no. Sí. 32 por 2, pasa a multiplicar. 32 por 2, 64 gramos. Eso sería entonces la masa del azufre. Eso es lo que me pide el problema. Entonces, esta es mi RPTA. Muy bien, ¿se entendió? Espero que se hayan entendido estos dos ejemplos muy importantes para que lo puedas utilizar en la resolución de los problemas, ¿sí? También hay algo más que queríamos añadir antes de terminar.
acerca de cómo calcular el porcentaje de una sustancia. Por ejemplo, eso se llama composición, ¿no? Composición, ¿sí? Composición centesimal. Mira, cuando yo tengo una sustancia, un compuesto, ¿sí? Un compuesto, por ejemplo, el siguiente compuesto. Yo tengo AX, BY, ¿sí? El X es la cantidad de átomos del A y el Y es la cantidad de átomos de B, ¿sí? Si yo quiero calcular de acá, de esta sustancia, este es el compuesto, ¿no? Compuesto. Yo quiero calcular la composición centesimal de A, o sea, cuánta cantidad, qué porcentaje de A hay en todo el compuesto. Simplemente vas a colocar el índice de la, ¿quién es? X, ¿sí? Multiplicado por ¿quién? Por el peso atómico de A. Peso atómico de A. Y todo lo vas a dividir, y todo lo divides entre el peso molecular de todo el compuesto, ¿sí? Abajo iría el peso molecular de AX, BY, ¿sí? Y todo multiplicado por el 100%. Si tú haces eso, te va a salir la composición centesimal de A. Ahora, ¿cómo sería para B? Lo mismo, composición centesimal de B. Sería el índice de B sería Y, ¿no? En el primero era X porque de A su subíndice es X. Para B su subíndice es Y. Sería Y multiplicado por el peso atómico de ¿quién? De B. Y todo dividido entre ¿cuánto? Todo lo tengo que dividir entre el peso molecular de AX, B, Y, que viene a ser el compuesto en general. Y todo lo multiplico por el 100%. Y así es como se calcula el porcentaje de una sustancia en un compuesto, o la composición centesimal. Eso sería entonces la teoría de unidades químicas de masa.